Es prácticamente imposible verme a mí fardar de cualquier cosa, pero es que la lasaña boloñese que hago es simplemente perfecta. A excepción de que la masa no lleva espinaca, la receta es la auténtica y oficial según la Camera di Commercio di Bologna. Siempre que la hago triunfa y encima está cremosísima. El primer paso es hacer el ragú boloñese, porque va a estar un buen rato cocinándose, así que de mientras te da tiempo a hacer la pasta y la bechamel. La receta del ragú la tengo en un vídeo aparte, que te va a salir arriba a la derecha en la i. Mira primero ese vídeo para aprender a hacer la mejor salsa de carne del mundo y luego vuelves aquí para seguir con la lasaña. Así que como te encuentras en un canal donde lo principal es la pasta, voy a enseñarte a hacer la sfoglia all'uovo per la lasaña. Para ello simplemente necesitarás harina y huevos. Yo aquí estoy usando harina 00 en combinación con sémola rimacinata, pero puedes usar tranquilísimamente la harina multiusos del súper y te saldrá igual de rico. La ley para hacer pasta al huevo en Italia es que por cada 100 gramos de harina usamos un huevo. En mi caso estoy combinando 2 partes de harina y una de sémola. Aparto un poquitín de harina porque es mucho más fácil añadir que quitar, y todo lo demás lo vierto en la mesa de trabajo, aunque también por supuesto puedes empezar a trabajarla dentro del bol. El siguiente objetivo es hacer una especie de volcán para que el huevo no se salga de dentro de estos muros, y aquí otra vez lo mismo. Si es la primera vez que haces pasta, usa 3 huevos enteros y perfecto, pero si quieres probar algo un poco más avanzado, yo lo que hago es echar 3 yemas y 2 huevos enteros. De esta forma la masa quedará aún más amarillenta y la grasa de las yemas le dará una textura ligeramente diferente. Luego con las claras me hago un revuelto que para desayunar entra solo, vamos. Lo típico de Bolonia, que es de donde es mi familia por parte de padre, es que las foglia, o sea las hojas de la lasaña, se hagan de color verde, o sea con espinacas. Eso te lo preparo para otro vídeo porque aquí vamos a hacer la sfoglia normal. Empezamos a batir con un tenedor y aquí viene un momento un poco controversial. ¿Echamos sal, sí o no? En este caso, como las hojas de la lasaña las vamos a hervir durante 1 minuto, por mucho que sale el agua no van a tener tiempo de absorber la suficiente sal, así que le echamos una buena pizca de sal, seguimos mezclando y poco a poco vamos incorporando la harina de esta forma. Es como que vamos rompiendo los muros de nuestro volcán. Vamos mezclando pero sin apretar hacia abajo porque luego se nos pega la mesa. Y una vez empiezas a tener esta especie de grumos, lo que haces es ya pasar a las manos. Lo que hemos hecho al apartar la harina es porque cada huevo tiene un peso diferente, así que el contenido líquido exacto es imposible de medir. Es mejor empezar con menos harina y si lo notamos pegajoso vamos añadiendo. Y para amasar a mí me gusta hacer este movimiento, que es como que doblo la pasta encima de sí misma y con la parte baja de la palma de la mano la empujo en diagonal hacia adelante y abajo. Y es tan sencillo como esto: giro, doblo y empujo. Cuando ya tengas esta bola puedes rascar lo que se ha pegado a la mesa y si notas que aún está muy pegajoso pues añades un poquitín de harina. Lo que sí que está súper prohibido es agarrar la masa con los dedos por debajo. Esto si lo hacemos al empujar lo que pasará es que se romperá la masa. Ya ves que se han formado como unas grietas, así que esto no lo queremos hacer de ninguna manera. El truco está en simplemente usar la parte baja de la palma y los dedos no tocan en ningún momento la masa. Ahora que llevo unos 5 minutos amasando noto que un poquitín se me sigue pegando a la mano, así que otra pizca de harina y sigo amasando. El mínimo que hay que estar amasando son unos 10 minutos y máximo realmente no hay, o sea, mientras no te estés ahí 2 horas, todo correcto. Te darás cuenta que no hace falta seguir cuando tu masa tenga este aspecto como súper suave y fino. La cosa está en que ahora, después de trabajar tanto la masa, el gluten se ha activado muchísimo y está súper tenso. De hecho, si intento hundir mi dedo veo que recupera la forma casi al instante, así que lo que haremos será dejarla descansar mínimo media hora, máximo 2 días en la nevera. Pero si la guardas en la nevera, antes de usarla déjala 1 hora a temperatura ambiente. Muy importante envolverla con papel film para que no se seque. La dejo de lado y ahora me pongo con la bechamel. Para esta necesitaremos la misma cantidad de mantequilla que de harina, en mi caso hago 70 gramos. Lo ponemos en una olla grandecita, que luego tiene que entrar aquí 1 litro de leche también. En cuanto a la harina, la misma que he usado para la pasta me sirve, que es la 00, y pongo la mantequilla a fuego medio bajo para que empiece a derretirse. Y para hacer una buena bechamel recomiendo estos 2 utensilios, un cucharón de madera y un batidor. En cuanto la mantequilla esté bien caliente, echamos la harina y empezamos a mezclar, y ya no vamos a parar hasta el final prácticamente. El truco para que salga sin grumos es dejar esta pasta cocinándose un ratito más de lo normal, pero sin que se ponga marrón, por supuesto. Y ya cuando hayan pasado unos 5 minutos echamos toda la leche de golpe. Un error común que incluso yo cometía antes era echar la leche en pequeñas partes. Esto lo que hace es cambiar la densidad demasiadas veces y ahí es cuando se forman los grumos. Además de eso, la norma principal de la bechamel es que si la roux, es decir, la combinación de mantequilla y harina, la haces en caliente, la leche tiene que estar fría o a temperatura ambiente. En cambio, si empiezas con la roux fría, tendrás que usar leche muy caliente. Aquí ya paso al batidor porque es la mejor herramienta para descomponer la masa dentro de la leche y que no quede ningún grumito, y simplemente voy alternando entre los 2 utensilios, el cucharón para rascar bien el fondo y que no se pegue, y la varilla para mezclar. Al cabo de unos 7 minutos más, fíjate bien, ni un solo grumo. Estoy aquí pasando el cucharón por el fondo y no hay ni un solo grumo. A los 10 minutos, cuando ya se está espesando un poco más, echo un poquitín de nuez moscada para dar un sabor único y también sal. Y
como siempre hay que probar. En mi caso faltaba solo un poquitín de sal y nada, 5 minutos más mezclando y está perfecta. La quitas del fuego, la dejas reposar a temperatura ambiente. A mí no me gusta taparla porque no le veo ningún sentido, simplemente voy mezclando de 10 en 10 minutos. Llegados a este punto es momento de montar la máquina para hacer la pasta, que ya se habrá descansado bastante. Yo lo que hago es cortarla en 4 y mientras uso un trocito, los otros 3 los dejo bien tapados otra vez para que no se sequen. Ahora simplemente hay que aplastar un poco la masa para que quepa por nuestra máquina. No es necesario usar un rodillo, pero te facilitará bastante las cosas. Y procedemos a pasarla por la configuración más gruesa de nuestra máquina. Yo siempre que hago pasta lo paso 2 veces por cada numerito. De esta forma me aseguro que se mantiene el grosor y no vuelve a su forma original. Echamos harina todas las veces que haga falta, tiene que estar bien enharinado para que no se pegue a la máquina, y el único caso donde no queremos que haya mucha harina es cuando hacemos pasta rellena, pero aquí por mucho exceso de harina que hagas, cuando lo pongas a hervir se va a quitar toda, así que no te preocupes. Paso por cada grosor 2 veces hasta llegar al último donde lo paso una sola vez, porque si lo paso 2 luego se queda demasiado fino. Yo la corto solamente en 3 trozos, pero tú puedes cortarla en muchísimos más si quieres y así tendrás como diferentes tamaños y te será mucho más fácil montar la lasaña. Aquí está la bechamel enfriándose y por mucho que forme costra, a la que mezclas toda esa costra desaparece, así que no sirve taparla. Ahora es simplemente cuestión de repetir el mismo proceso con todo lo que te ha sobrado de masa hasta obtener suficientes hojas para tu lasaña. Llegados a este punto a lo mejor te preguntarás ¿por qué no lo hacemos esto con las hojas que puedes comprar directamente en el súper? Y a ver, por supuesto que puedes, pero si tú estás haciendo esta lasaña para unos amigos o para tu pareja o tu familia y les dices que has hecho las hojas a mano, se van a quedar flipando. Aparte de que la pasta fresca es más fácil de digerir, tiene otra textura completamente diferente y también un valor nutricional diverso, porque la pasta que tú compras en el súper no lleva huevo, así que no tendrá tanta proteína como la que haces en casa. Cuando ya tengas tus hojas es momento de poner agua a hervir y necesitarás bastante. Aparte de eso también pongo un bol con agua muy fría, con cubitos de hielo incluso, que es a donde sacaré las hojas de la lasaña para que dejen de cocinarse. El agua se sala cuando empieza a hervir, no antes, porque si no, con el tiempo te cargarás tus ollas. Y en cuanto metas todas las hojas verás que el agua deja de hervir, y ojo que a partir de este punto, en cuanto vuelva a hervir, es momento de sacar las hojas. Normalmente son 1 como mucho 2 minutos. Este proceso se llama escaldar y simplemente sirve para que las hojas sean mucho más fáciles de manipular. También, como he dicho antes, es importante hacerlo para quitar toda la harina que sobra. Y ahora que hemos interrumpido la cocción de las hojas y están en un bol con agua fría, y lo último que falta de hecho es el parmesano. Puedes usar mozzarella, pecorino o el queso que más te guste a ti. Aquí tengo yo mi buen ragú descongelado, que lo guardo siempre en el congelador, y ya tenemos aquí listos los 4 elementos que necesitaremos para nuestra lasaña. La primera capa que hay que poner siempre es la carne, porque es la que tiene la parte más grasa y no se va a quemar estando en el fondo. Cada hoja de lasaña que pongamos hay que escurrirla un poquitín, que no tenga demasiado agua, y se coloca de esta forma, que cubra absolutamente todo. Si hace falta pues la cortas con unas tijeras, o sea, aquí improvisamos lo que sea. Encima de esta capa viene la bechamel, un par o 3 de cucharadas, la esparcimos bien para que cubra toda la hoja de la lasaña y por encima otra capa más de carne. Echamos bien de parmesano y ahora es cuestión de repetir las veces que tú quieras realmente. Una buena lasaña pues son mínimo unas 4 capas, pero bueno, el límite es el cielo, así que seguimos con el mismo rollo: hojas, bechamel, carne y parmesano. Cuando lleguemos a la última capa echamos toda la carne que nos ha sobrado, por supuesto el parmesano, la pasta y finalmente una capa que es solamente bechamel y parmesano. Es importante que esta capa sea la que más bechamel tiene porque es la que se va a gratinar. También el líquido residual que quede en la bechamel va a ir bajando y a cocinar las demás capas de la lasaña. Rematamos con bien contundente de queso para que se gratine bien bonito. Por la seguridad de tu horno te recomiendo usar una bandeja adicional, que luego si te gotea en el horno verás tú para sacarlo. El horno ya estaba precalentado a 190 grados con calor de arriba, abajo y también aire. Y ahora es simplemente cuestión de dejarla unos 25 minutos cocinándose, más 5 opcionales en el modo gratinado. Y en cuanto tu lasaña tenga esta pinta con este perfecto gratinado, sabrás que está lista para devorar. Aquí cada uno depende del hambre que tenga, pero si la emplatas enseguida lo que va a pasar es que se te va a desmoronar un poco, o sea, no va a estar tan firme. En cambio, si la dejas una media horita que se enfríe, pues verás que estará muchísimo más firme y en lugar de aplastarse así quedarán las capas bien visibles. Yo cuando la he probado estaba aún humeando muchísimo. Obviamente esto es solo una cosa estética, el sabor inevitablemente, si lo has hecho como te he enseñado yo, va a estar de 10. Todo el mundo con quien compartas este plato va a estar encantadísimo, o sea, no hay excepción. Así que si te ha gustado y quieres ver más recetas relacionadas con la pasta, te recomiendo que me sigas. Mis vídeos son sobre todo para esas personas que aprecian la atención al detalle y quieren hacer las cosas desde cero. Hasta la próxima, chao.